Estamos con un nuevo testimonio de una alumna que consiguió su plaza en los últimos exámenes del concurso de oposición. Además quedó en súper buena posición, quedó la número 4 por ámbito Canarias, sacó plaza de auxilio. Marta, bienvenida a mi canal de YouTube. Hola, Muchas gracias por dedicar tu tiempo a contar tu testimonio, contar tu experiencia, preparando las oposiciones y específicamente siguiendo mi método de preparación. Cuéntanos un poquito de ti, Marta, para que te podamos conocer. bueno, pues me llamo Marta, tengo 51 años, soy de Tenerife y compaginé la preparación de las oposiciones durante todo el tiempo con mi trabajo de funcionaria interina de tramitadora. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando las oposiciones en total? Pues siempre he estado un poco preparando las oposiciones, en el sentido de que, bueno, no he estado constantemente preparándolas, pero sí es verdad que yo estaba estudiando Derecho y entonces lo dejé cuando ya estaba en cuarto y mi madre y mi abuela eran funcionarias gestoras de justicia titulares y entonces me dijeron que me preparara las oposiciones. Entonces yo empecé en el año 2001, en septiembre, a prepararme en una academia y justo en noviembre se abrió la bolsa de justicia y los compañeros me animaron a que me matriculara en la bolsa porque ellos decían que bueno, que nunca se sabe si vas a aprobar a la primera. Yo estaba empezando la preparación y que era una forma pues de empezar a trabajar y demás. Bueno, efectivamente me apunté pensando que iba a alargarse un poco en el tiempo el que me llamaran y me llamaron enseguida. Y empecé de funcionaria interina, en este caso de tramitadora. Aunque yo estaba en las dos bolsas, me llamaron de tramitadora. Yo llamé al juzgado para que me informaran un poco, a ver si tomaba la decisión, porque no quería dejar lo que era el estudio dedicado exclusivamente a la oposición, y me dijeron que seguramente era una baja de un mes, que la chica ya llevaba un tiempo, y que bueno, que lo intentara. La suerte o la mala suerte fue que la chica nunca volvió y llevo 22 años en el mismo juzgado porque nadie quiso mi plaza nunca. Entonces, bueno, eso implicó que efectivamente el trabajo era muy fuerte, es un juzgado de mucho trabajo donde yo estoy y tuve que paralizar un poco el estudio de la posición para poder un poco aprender y sacar el trabajo. Entonces ahí ya dejé mi preparación de interina, de la preparación de las oposiciones y me centré un poco en el trabajo. Y ya luego en el año 2008, cuando salió el primer concurso de oposición, pues empecé a preparar con mi cuenta y mi madre me ayudaba un poco. Aprobé, me quedé sin plaza en tramitación y bueno, luego ya me quedé embarazada, volví a dejar de prepararme y ya cuando se convocó el siguiente concurso de oposición, no, en el 2014 volví a intentarlo. Un tiempo, como un año y pico, me fui con un preparador también, pero que va, no podía. Entre la niña, el trabajo, yo trabajo muy lejos de casa y no tenía, no podía, era demasiado para mí. Entonces lo dejé y ya cuando se convocó el concurso oposición del 2017-18, me quise dar otra oportunidad. Ya la niña era un poquito mayor y ya podía dedicarle un poco de tiempo. Y entonces ahí volví a prepararme por mi cuenta otra vez, volví a probar y me quedé otra vez sin plaza. Entonces fue cuando ya me di cuenta de que necesitaba un método más profesional que me ayudara a, con el poco tiempo que yo tenía, pues focalizar esa preparación, ¿no? Pues eso, un poco. ¿Y en qué momento accediste a mi preparación? Pues yo accedí a tu preparación en el 2021. En mayo del 2020 ya me dijeron que había aprobado auxilio del concurso oposición, pero que no tenía plaza. Y entonces fue cuando ya dije, me hablaron de ti, una amiga me habló de ti, que estaba empezando contigo y que tú estabas empezando también. Y bueno, hablé contigo y en junio empecé a prepararme contigo. Y nada, luego ya aprobé en el 2023, que fue el siguiente examen que hubo en auxilio, pero tampoco cogí plaza y entonces pues ya seguí hasta el concurso oposición de ahora.
porque es verdad que yo tenía bastante claro que iba a estabilizar, pero no quería dedicar toda mi suerte a una estabilización que no tenía claro. Y ya después de tanto tiempo preparándome, pues quería intentarlo, seguir contigo, y veía que bueno, que iba mejorando e intentarlo. Tuviste esa valentía de seguir con la preparación, tú ya que eras una opositora veterana, y no jugártelo todo a la carga, a la carta de la estabilización, ¿no? Así que fuiste, la verdad, que bastante valiente en ese sentido y luchadora, ¿no? De decir, oye, yo empecé preparando, como empezamos todos, tuviste la suerte o la mala suerte de conseguir esa interinidad que se alargó tantísimo Sí. tiempo. Tuviste tus altibajos durante la Mm. preparación, pero llegó un momento en el que quisiste seguir ya un método profesional para ir a por todas, y en 2021 empezaste conmigo y conseguiste plaza también en el concurso de oposición, sacando buenas notas, que ahora lo comentaremos también. ¿Qué Mm. diferencia encontraste en mi preparación con las otras preparaciones en las que estuviste? Tú, que ya eres una opositora veterana y habías estado con academias y con otros preparadores. Sí. Bueno, en mis preparaciones anteriores yo me lo miraba todo, yo estudiaba todo y quería abarcarlo todo. Y claro, yo no tengo tiempo para eso, porque bueno, tú recomendabas el levantarte a las 5 de la mañana, todo ese tema, porque en esas horas se estudiaba muy bien, pero claro, yo me levanto a esa hora para irme a trabajar. Entonces a mí ese consejo, pues en mi caso personal, no me servía. Entonces, claro, yo lo que hacía era, me guiaba un poco en tus indicaciones en lo que yo podía aplicar, y en lo que no, pues me adaptaba. Pues eso, yo intentaba llevar el ritmo que tú marcabas, pero yo no podía. Porque yo a lo mejor de 3 cosas que tú marcabas a la semana, yo a lo mejor me podía estudiar 1 o 1 y media. Entonces yo lo que hacía era, me estudiaba eso que podía estudiarme bien, y lo siguiente, pues ya como íbamos dando vueltas, pues lo siguiente ya me lo estudiaba cuando llegaba otra vez, porque a la semana siguiente me tocaba otra cosa, entonces no podía gestionarlo de tan a fondo, no tenía tanto tiempo. Pero sí tenía un poco en cuenta que, bueno, que ahí se iba quedando como una base, que lo que yo me estudiaba, me lo estudiaba bien, hacía la parte del test que tú mandabas de lo que me había estudiado y comprobaba que efectivamente eso lo estaba controlando, y lo otro lo intentaba. Y cuando llegaba la siguiente vez, pues a lo mejor lo que ya me había estudiado en otra ocasión no me lo miraba, sino que me miraba lo que no me había estudiado. Y un poco pues me iba gestionando así. ¿Y qué es lo que más te gustó de mi preparación? Pues para mí fue fundamental el tema de los asteriscos, porque yo cuando me preparaba en otras ocasiones, pues sí es verdad que intentaba eso, estudiármelo todo, y como no tenía tiempo, pues a lo mejor llegaba una parte del temario de la ley que no me entraba en ese momento porque me parecía complicado, y entonces decía, va, esto no me lo estudio porque esto igual ni me entra. Claro, cuando llegaba a tus apuntes y veía que eso tenía un doble asterisco, yo decía, esto me lo tengo que estudiar. O sea, no puedo pasarlo porque probablemente una de las preguntas del examen sea esto. Entonces tengo que hacer ese esfuerzo de memorizarlo, aunque no me apetezca y aunque en otras ocasiones lo hubiera descartado directamente. Entonces, a mí me funcionó muchísimo tus apuntes por el tema del asterisco ante mi falta de tiempo. ¿Qué tal fue la adaptación a mi temario? Porque tú estudiaste desde mi temario, pero previamente, ¿cómo estudiabas y cómo te adaptaste a mi temario? Pues yo me adapté bien porque yo siempre estudiaba por la ley. Yo nunca estudié por un temario comprado ni nada de eso. Yo me iba al BOE, me bajaba la ley y iba bajándome las actualizaciones. Entonces, para mí fue bastante sencillo adaptarme. Lo que yo sí hice cuando ya empecé contigo fue tirar todo lo que tenía, coger tus apuntes que me funcionaban muy bien y me gustaban mucho, me enfocaba en cuando tú decías esto no entra tal, puff, lo tachaba, y iba eso a lo importante, lo que tú recomendabas, y los asteriscos. La subrayado, veía que si ese artículo tenía varios asteriscos, tú decías que había que estudiarse todo el artículo, pues yo me lo estudiaba todo el artículo, no me centraba solo en eso.
Y entonces, bueno, me sirvió mucho. No me costó porque yo estudiaba por la ley, pero sí me facilitaron tus apuntes el enfocarme. Ujú. ¿Y las clases siempre las veía? Sí, yo veía las clases. En un primer momento sí que veía la clase los jueves, pero ya a medida que fue pasando el tiempo, porque es verdad que ahora las oposiciones son muy seguidas, pero cuando yo empecé contigo, yo empecé en el 21 y hasta el 23 no hubo un examen. Entonces, claro, al principio, que uno empieza como muy motivado, pues sí que las veía todas el jueves, pero llegó un punto que, claro, que las clases a veces se alargaban y yo notaba que en el periodo del test estaba muy concentrada. Pero cuando ya empezabas con la explicación, ya llegaba un momento que ya me podías estar cantando que yo no te estaba atendiendo. Entonces, claro, yo decía, yo esto no lo estoy aprovechando, la segunda parte, porque estoy tan cansada que ya no funciona. Entonces, yo lo que hacía era, veía la primera parte, corregía el test, me centraba en el test y luego ya la segunda parte la veía, por ejemplo, el sábado por la mañana o el domingo, cuando podía, pero normalmente el sábado por la mañana. Ya me centraba en la explicación. Entonces ya aprovechaba todo bien. Si es verdad que yo descansaba. Los fines de semana solo veía tu clase. Yo no estudiaba. Yo estudiaba de lunes a viernes. ¿Y recomiendas mis clases y en general mi preparación? Sí, totalmente. De hecho, se lo he recomendado a compañeros que son interinos y que están trabajando conmigo y se lo recomiendo totalmente porque a mí fue lo que me funcionó. O sea, a lo mejor si yo hubiera estado dedicada plenamente a la preparación, pues no, a lo mejor cualquier cosa me hubiera servido, pero en mi caso, que yo necesitaba un método muy, muy, muy profesional porque tenía muy poco tiempo, creo que me vino súper bien. Entonces yo a mis compañeros y a todo el mundo que me pregunta, ya sea de una forma o de la otra, creo que tus apuntes y tu preparación funciona totalmente, porque la focalización es fundamental. Justicia es una oposición muy amplia. Entonces es imposible abarcarlo todo si no es así. O sea, centrándote. Yo, por ejemplo, la ley orgánica la odio profundamente. Entonces, la primera parte, los primeros artículos eran como, por favor, tengo que empezar otra vez esta ley. Y no puedo con los primeros artículos. Y cuando empecé contigo, tú decías, estos artículos nunca los preguntan. ¡Fra! Tachado. No me los miré nunca más. Entonces, eso, focalizarte en esto entra, esto no entra, a mí me funcionó muchísimo, muchísimo. Tú te empezaste a preparar conmigo en el 2021, en 2023 no pudiste conseguirlo, pero a pesar de ello, seguiste preparando, seguiste con la preparación, seguiste con las clases y te examinaste en marzo de 2024 y ahí sí que conseguiste una buena nota y conseguiste la plaza. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que, al igual que tú, ya tienen un cierto recorrido en las oposiciones y se presentaron una vez y por ser la primera vez no les salió bien, luego en una segunda iban mejor preparadas, pero pues se quedaron cerca de conseguirlo? ¿Y cómo tú encontraste esa fuerza, esa energía para seguir adelante? Y además en tu caso, que tenías también la posibilidad de decir, bueno, me rindo, me lo voy a jugar todo a la carta de la estabilización y yo ya no toco más un libro ni hago más un test. ¿Qué consejos les podrías dar a las personas que estén en unas circunstancias similares a las tuyas? Pues para mí era muy duro. Para mí era muy duro sentarme a estudiar todos los días. Primero por eso, porque yo por la mañana no podía hacer nada. Mi trabajo es un juzgado de muchísimo volumen. Tenemos casi un 300% más que un juzgado normal. Y encima yo estoy a 1 hora y pico de mi casa, con lo cual era 1 hora y pico para ir y 1 hora y pico para volver. Eh, yo encima, eso, tengo una niña y me implicaba dedicarme un poco también a la niña. Entonces yo lo que hacía era, pues llegaba a casa y comía, iba a buscar a mi hija y a las 5 de la tarde me iba a la biblioteca. Yo estudiaba de 5 a 8. ¿Que un día no podía? Pues no pasaba nada. Al día siguiente volvía. ¿Que un día no me encontraba que me concentraba mucho? Pues hacía un té o me miraba algo que ya me había estudiado y que me resultaba muy, muy fácil de recordar, ¿no? Entonces, bueno, un poco es adaptarte a tu tiempo. Yo los fines de semana descansaba, lo que te decía antes, solo veía la clase el sábado,
porque yo necesitaba coger fuerzas para poder afrontar la semana de trabajo que me implicaba ese esfuerzo tan grande de un trabajo con muchísimo trabajo que estás las 7 horas a tope. Entonces, bueno, yo lo que hacía era eso, puedo 3 horitas por las tardes, de lunes a viernes, el fin de semana para mí. Ya sí es verdad que cuando fue llegando la época del examen, yo el mes antes del examen, lo que hice fue cogerme el mes de vacaciones. Y entonces ya me iba a la biblioteca desde las 7 de la mañana y me organicé un plan de estudio. Y entonces era hasta que terminaba. Una horita para comer y todo el tiempo así, repasando todo lo que podía. Si es verdad que yo, eso de que la gente habla de yo di 3 vueltas al temario, yo eso no lo hice. Yo pensaba, ahí tiene que haber algo en mi mente porque se ha ido quedando algo y con eso iré. Y lo que voy a hacer es volver a mirármelo todo un poco, lo que pueda, darme un repasito y con eso voy al examen. Y eso, centrándome en lo que tú decías, centrándome porque no podía con nada más. Y bueno, yo tenía muy claro que yo quería una plaza y que daba igual que quedar la primera, que quedar la última, siempre y cuando tuviera una plaza. Te voy a contar una anécdota porque mi abuela a sus hijas que no querían estudiar una carrera, las obligaba a prepararse las oposiciones a justicia, porque ella se quedó viuda con 40 años y gracias a que era gestora de la Administración de Justicia pudo sacar a sus 9 hijos adelante. Y entonces mi madre y una de mis tías estaban preparando las oposiciones al mismo tiempo y mi madre suspendió la primera vez y mi tía aprobó, pero aprobó la última de Canarias. Y mi madre diseñó, aprobaste, pero aprobaste la última. Y mi tía le dijo, da igual, es mejor ser la última en este que la primera en el siguiente. Y yo pienso lo mismo, yo quería una plaza, porque yo quería poder irme y acercarme a casa y poder elegir dónde quería estar. A mí me gusta más penal que civil. Mi juzgado ahora es un juzgado a distancia y a mí no me gusta, pero como eres interina no puedes elegir. Ahora voy a tener esa posibilidad. Y eso era un poco mi objetivo, la estabilidad y el acercarme a casa y poder elegir. Vamos a hablar ahora un poquito de tu rutina de estudio, porque tu caso es muy particular, porque tú eras interina, pero además en un juzgado, como tú bien has explicado, con una carga de trabajo superior a la media, porque hay juzgados y juzgados, ¿no? Tribunales y tribunales. Entonces, vamos a centrarnos ahora en esto. Si nos podrías aclarar un poquito cuántas horas estudiabas de media al día. Ya nos comentabas que los fines de semana no estudiabas, pero de lunes a viernes, ¿cuántas horas estudiabas? Pues yo estudiaba eso, yo intentaba irme a la biblioteca a las 5 y había días que aguantaba hasta las 7, había días que aguantaba hasta las 7:30 y días hasta las 8. Normalmente más de las 8 no estaba porque tenía que venir con mi hija, preparar cena, organizar el día siguiente y acostarme porque a las 5 me volvía a levantar. Yo ya a las 8 y pico a mí se me cerraban los ojos. Entonces, ¿para qué perdía el tiempo en la biblioteca si no iba a funcionar? O sea, a mí la mente ya no me daba para más. Y luego eso, había días que yo no podía. Mi hija tenía que ir al médico, tenía que llevarla al médico. O un día me surgía algo con mis padres y no podía. Entonces, bueno, pues no me machacaba. Ese día no se estudiaba y no pasaba nada. Al día siguiente seguía. Yo creo que lo importante es mantener una continuidad. Si un día no se puede, no pasa nada, pero hay que ser constante. De hoy no puedo, pero mañana voy. Y voy avanzando. Cada día voy avanzando una cosa nueva. Y eso se va quedando ahí, porque parece que no, porque yo decía, Dios mío, cada vez que repaso algo, a lo mejor marcaba algo que tú decías como importante, aparte de los asteriscos, y yo decía, fíjate, esto qué curioso, o en el juzgado se hace de esta forma y aquí se pone así, o sea, cosas así que a lo mejor por ser más eficiente lo hace de una manera. Entonces yo me lo marcaba como diciendo, tengo que ponerlo como muy concreto, ¿no? Entonces me lo marcaba porque me llamaba la atención y cuando a lo mejor volvías a dar otro repaso y volvía a repasármelo, me volvía a llamar la atención y yo decía, pero si esto ya lo tengo marcado, ¿cómo es posible que me vuelva a llamar la atención? Sí, ya me llamó la atención la primera vez que me lo estudié, o sea, es que esto no se me ha quedado. Qué horror, ¿sabes? Me daba una inseguridad y no sé, me ponía tan mal y luego decía, no te preocupes, algo se va quedando. Todo no, pero algo se va quedando. Y cuando ya des el siguiente y el último repaso, ya verás que ahí hay algo que se ha quedado y
recordarás lo que se te ha olvidado. Y un poco era motivarme de, no pasa nada, eso está ahí. No me acuerdo, sí, seguro que cuando lo veas en el examen o en el test de Dani, lo vas a recordar, porque solo es identificarlo. Entonces, lo vas a identificar. Y entonces un poco es eso, no rendirte, seguir, tener un objetivo. Qué bueno eso que comentas de tener confianza en el progreso, ¿no? Porque a todos nos pasa que creemos que no sabemos algo y después nos enfrentamos a alguna pregunta del test o a una explicación y nos damos cuenta de que no, que efectivamente todavía no lo hemos asimilado tal y como nos gustaría, pero eso es parte del proceso y como tú bien comentas, hay que confiar y hay que seguir y ser constante, que es un consejo muy bueno. ¿Cómo podrían o qué consejo podrías darle a las personas que al igual que tú tienen que compaginar su trabajo como interina con la preparación y que además tienen cargas familiares, como es tu caso, que tienes una hija? ¿Qué consejos podrías darle para conseguir tener esa fuerza, esa energía de mantener una rutina de estudio de 3 horas todas las tardes, a pesar del cansancio del juzgado, a pesar de las obligaciones con la familia? Pues el tener claro el objetivo de que una de las plazas de la siguiente oposición va a ser para ti. Porque yo llegaba y yo decía, como yo me siento en el sillón, no me levanto. ¿Entiendes? Entonces yo ni lo pensaba. Yo llegaba, dejaba a mi hija del colegio y me iba a la biblioteca a estudiar. Si lo pensaba mucho, no lo hacía, porque el cansancio me dominaba. Entonces yo decía, no, este es tu objetivo, céntrate, es un tiempo determinado, no va a alargarse mucho en el tiempo y tienes que esforzarte. Entonces hazlo, levántate y vete a la biblioteca. Lo que puedas, no te machaques, lo que puedas. Si hoy no es el día, porque he tenido un día muy malo, que hay días muy malos en el trabajo, de mucha concentración, de muchos problemas, pues no pasa nada. Si hoy no rindes tanto, mañana rindes un poquito más. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo fui subiendo cada vez más de mi corte, que era un 50 y pico, un 60 y pico, y en el examen del concurso de oposición llegué casi al 80. O sea, yo no me lo creía. O sea, vas poquito a poco porque es lo que yo siempre le he dicho a la gente, que el llegar al 50 es muy fácil, entre comillas, porque bueno, con tener un conocimiento general de todo, al 50 llega. Pero pasar del 50 al 60 es un esfuerzo, del 60 a 70 más. Y cada 10 que va subiendo, el esfuerzo es mucho mayor. Y parece una tontería, pero no lo es. Y yo decía, uff, yo alguna vez conseguiré llegar a un 80, porque yo al 90 y al 100 sabía que no iba a llegar, porque no tenía tiempo para esa dedicación que me implicaba el manejar el temario también. Entonces decía, bueno, mi objetivo es un 80 y pico, estaría bien. Y lo conseguí. O sea, yo, ¿qué sabes? Que decía, siempre me quedo ahí, siempre me quedo ahí. Porque yo aprobé en el concurso oposición del 2019, aprobé Trami, me quedé sin plaza. Y seguí de interina en mi plaza habiendo aprobado Trami. O sea, increíble. Que eso yo creo que pasa en justicia y nada más. O sea, sigo en mi plaza y con las oposiciones aprobadas y de interina. Y claro, luego vuelvo a aprobar, me vuelvo a quedar sin plaza. Y la tercera, otra vez. Y a la cuarta digo, ¿qué va? Yo no puedo seguir así, yo tengo que subir esa nota como sea. Y gracias a tu método lo conseguí. Lo conseguí. Y para una persona que nos esté escuchando y diga, ¿realmente se puede subir tanto a las notas, que en tu caso subiste 20 y pico puntos con respecto a convocatorias anteriores, estudiando solo 3 horas diarias y siguiendo un método como el mío? ¿Se puede subir tanto esa puntuación? Yo lo conseguí, Dani. Yo lo conseguí. Y te digo, había días que no podía estudiar y no estudiaba. Y había días que no podía ver una clase porque no la podía ver y decía, bueno, ya esta clase la vi en otra ocasión, pues no la veo. O esto no tengo tiempo, no la voy a ver. O, mira, esta clase la voy a ver 2 veces porque es una parte del temario. Yo siempre he dicho que a mí los juicios verbales los detesto. Nunca he llevado juicios verbales, yo llevo ejecución en mi juzgado
y los juicios verbales no los entiendo, o sea, no me entran en la cabeza. Entonces yo decía, pues si tengo que ver 3 veces la clase del verbal para quedarme con la clase del verbal, pues lo voy a hacer. Pero a lo mejor la clase de ejecución que yo lo llevo, pues no lo necesito tanto, pues simplemente con verlo la primera vez fue suficiente. Entonces, un poco tú también te gestionas tu tiempo, tus conocimientos, lo que tú necesitas. Eso lo vas viendo tú como opositor. Entonces yo lo que veía que lo necesitaba, pues lo veía más veces. Lo que no, pues lo veía una vez o decía, bueno, esto lo controlo, no lo necesito ver porque no tengo tiempo. Voy a dedicar a lo mejor el tiempo de esta clase a estudiar y a hacer test. Todo es una cuestión de organizarse, sobre todo cuando no tienes una dedicación plena, porque si tienes una dedicación plena es estupendo, pero no todo lo podemos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, como tú bien indicas, en el ser constante y el tener una focalización en las partes más importantes es lo que te ayuda a ir consiguiendo ese progreso y esa elevación de nota. Yo es algo que comento mucho, las personas que han accedido a mi preparación y han conseguido plaza en estos últimos exámenes, que también hay muchas personas que al igual que tú eran interinas, no tienen todas las horas que les gustaría para poder estudiar, porque lo ideal obviamente es estudiar 7, 6, 8 horas, eso es lo ideal, pero no todo el mundo puede llegar a ese rango de horas. Yo cuando opositaba tampoco podía llegar. Y el tener una focalización, el ser constante, el tú automotivarte con esos progresos que vas teniendo, el fijarte en lo que vas avanzando y no en lo que te falta, el no venirte abajo cuando te sale mal un test o cuando te sale mal un práctico. Creo que todas las cuestiones que has tratado son las claves para conseguir esa subida de nivel a pesar de, pues, como tú hacías, utilizar los fines de semana para descansar. Bueno, ver la clase, que al final es una forma indirecta de estudiar también, pero tampoco quemarte tanto porque en tus circunstancias, pues la verdad que tu interinidad tiene la particularidad de que es una carga de trabajo por encima de la media y la distancia también, ¿no? Que te queda bastante lejos y eso pues también es un cansancio adicional que se añade el tener que estar trasladándote hora y media por la autopista pues a diario, ¿no? De lunes a viernes. Vamos a hablar un poquito ahora precisamente de eso, de tu órgano judicial. No sé si nos puedes decir en qué juzgado estás o el partido judicial. Sí, yo estoy en el instancia 5 de Arona. Y Para, llevo ejecución toda la parte, somos un partido de instancia, ya se dividió la jurisdicción hace unos años y nosotros llevamos la parte de civil. Aquí en Tenerife, la zona sur tiene una carga de trabajo bastante amplia, ¿no? Todo lo que es Arona, Granadilla, tiene una carga de trabajo más alta que, por ejemplo, Santa Cruz o San Cristóbal de la Laguna. Ahora que tienes la tranquilidad de haber conseguido ya tu plaza y echando la vista atrás, merece la pena haber estado preparando las oposiciones, haber hecho ese sacrificio de todas las tardes, después de estar cansada del trabajo, irte a la biblioteca y ver las clases, mantener durante tantos años esa preparación y estar 3 años siguiendo mi método de preparación. Bueno, más de 3 años, porque estuviste 3 años hasta 2023, pues estuviste realmente casi 4 años Sí, siguiendo mi método de sí, preparación. ¿Merece la pena sí. haber hecho todo ese esfuerzo? Pues yo creo que sí. A mí yo estoy súper contenta porque ya te digo, a mí el poder ahora elegir dónde me quiero ir para mí es súper importante. O sea, yo estoy a 5 minutos del juzgado que está al lado de mi casa, de 1 hora y media a 5 minutos, pues yo creo que mi calidad de vida va a cambiar enormemente. Por otro lado, el poder decir, aquí no estoy a gusto, hay muchísimo trabajo o no me apetece seguir aquí y puedo ir a donde yo quiera irme. Hasta ahora no lo he podido hacer. ¿Sabes? He tenido que pues llevar a cabo todo lo que te tocaba porque no podías elegir. Entonces, bueno, para mí ha sido súper positivo. Y es verdad que, bueno, que yo cuando veía tus otros directos, que la gente estudiaba tanto y toda súper bien tal, y yo era como una basurilla, de mi poco tiempo, mi poca dedicación, yo decía, yo no lo voy a conseguir nunca,
porque yo no era tan constante como la gente que tú has sacado. Entonces dije, yo no lo voy a conseguir, pero no me voy a rendir. Y bueno, lo he conseguido y ahí estoy, con lo cual creo que, no sé, quizás es positivo que la gente vea que se puede conseguir desde diferentes posibilidades personales y lo que hay que hacer es eso, seguir, no, no echarse para atrás, ser constante, no desanimarse. Cada uno hace lo que puede y nadie es mejor que otro, sino bueno, mis circunstancias son estas y yo doy todo lo que puedo con mis circunstancias. Y no pasa nada, que se consigue, que yo lo conseguí. Y la vida te cambia. Yo todavía no puedo valorarlo porque con el tema este de los tribunales de instancia y tal, todavía no nos han ofertado plazas y todavía estoy en el mismo sitio. Mi vida no ha cambiado, pero estoy deseando que cambie y yo creo que va a cambiar. Yo espero que sí. Ya simplemente con la cercanía a mi casa ya es maravilloso, ¿sabes? Yo no sé, lo veo así. Me comentabas también una pequeña anécdota del jurado en el práctico, porque tú sacaste una muy buena nota en el Sí. caso práctico. Si quieres comentarla. Pues sí, yo como no tenía tanto tiempo como todo el mundo, yo lo que te dije, me cogí el último mes de mis vacaciones, que por fin este año me voy a coger todo agosto de vacaciones, que nunca lo he podido hacer porque siempre he dejado tiempo para estudiar y ya este año se acabó, ya tengo mi mes de vacaciones en agosto, pues me cogí el año pasado todo el mes para estudiar en febrero. Y yo me había hecho como unos pequeños croquis para la última semana, hacer como un repaso pues de las cosas que siempre se me olvidaban, porque se nos olvidan las cosas, que eso lo tenga claro todo el mundo, no somos más listos ni más tontos, las cosas se te olvidan, son muchos detalles, y entonces pues yo me ponía, pues me hice como un croquis de pues 5 días, por auto, lo típico que siempre se te olvida, porque la generalidad siempre la tienes como en la cabeza. Y entonces el día antes del examen me hice como un repaso de esas anotaciones mías y me faltó el tribunal del jurado. Y me acosté y tal y me levanté. Y estaba con con la matraquilla. Digo, bueno, qué casualidad que me vaya a caer el jurado, que es lo único que no me he podido repasar. Bueno, pues en el coche aparqué por fuera del examen, del recinto del examen y dije, bueno, me lo voy a mirar así, leérmelo antes de ir a esperar a que me llamen del examen, por si acaso, porque me voy a ir con esa penita. Pues cuando yo abro el segundo, no, el examen y veo que el primer caso práctico es de jurado, que yo me lo acababa de leer en el coche, digo, vamos, full, esto es maravilloso. Claro, me salió muy bien. Luego me tocó un verbal de desahucio, el asqueroso verbal, y dije, pues lo bien que voy a sacar en el jurado, lo voy a perder en el verbal, pero bueno, escapé. Más o menos había conseguido tal y me salió bien. Y pues mira, fue lo suficiente para aprobar y sacar muy buena nota. Para mí, a lo mejor un 80 para los demás no es nada, pero para mí es una notaza. Ujú. No, sí, elevaste bastante las notas porque tú en otros concursos Sí, de oposición no lo conseguiste a pesar de tener esos méritos, ¿no? no. Así que realmente tiene mucho mérito el que hayas conseguido elevar tus notas y por eso es por lo que quedaste en tan buena posición en el concurso de oposición. Mm, Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo, porque tú tienes muchísima antigüedad, sabes muchísimo de tramitar, de trabajar en un juzgado. ¿Y qué consejo podrías darle a las personas que empiezan a trabajar, ya sea como interino o a las personas que han sacado plaza en estos últimos exámenes pero no tienen experiencia? ¿Qué consejo les podrías dar en esos primeros días en el órgano judicial? Pues mira, sobre todo tranquilidad. Todos empezamos. Yo he tenido en mi juzgado, yo empecé como interina y a mí la gente me ayudó. Me ayudaron los titulares y me ayudaron los interinos que estaban. Es verdad que justicia es muy particular porque yo cuando llegué la primera vez no me atrevía ni a encender el ordenador porque yo dije, a ver si voy a tocar algo que, ¿sabes? Y entonces yo esperé a que vinieran mis compañeras y me tal, porque claro, además nosotros tenemos un programa específico. Cuando yo empecé era el Libra y ahora tenemos el Atlante. Cada comunidad autónoma tiene el suyo. Y si nadie te enseña, por mucho que sepas informática, no sabes trabajarlo. Entonces, claro, partes de que te ayuden los compañeros. La gente te ayuda.
A mí me ayudó todo el mundo, me ayudaron mis compañeros. Es verdad que el primer año estás como aprendiendo, porque por mucho que sepas, no es lo mismo estudiarte el temario que luego verlo allí, porque vale, tú sabes lo que es un auto, pero no sabes lo que lleva el auto, no sabes lo que tienes que poner. Entonces es fundamental que los demás te ayuden. La gente ayuda. De hecho, yo últimamente ya he estado también de profesora en Canarias, en Canarias, no sé si en el resto de las comunidades se hace, aquí te ponen un tutor que te ayuda un poco y bueno, yo he estado enseñando a compañeros que han empezado, tanto a titulares como a interinos. Y bueno, yo lo que les digo a todos es que todos empezamos, todos necesitamos un periodo de adaptación, que no nos pongamos nerviosos, que necesitamos un tiempo para adaptarnos y para aprender, que lo que hay que hacer es concentrarse y trabajar, porque hay mucho trabajo en justicia, por lo menos donde yo he estado siempre ha habido mucho trabajo, y que, bueno, que todos nos equivocamos y que todo se puede arreglar. Hay que concentrarse, intentar trabajar lo mejor posible, pero que si nos equivocamos, todo se puede arreglar, todo tiene solución. Se equivoca la audiencia, no nos vamos a equivocar nosotros que somos hoy el Tribunal Supremo, pues todos nos podemos equivocar. Hay que concentrarse, trabajar bien, ser coherente y ser consciente de que tenemos delante la vida de la gente, porque el que la gente cobre sus deudas o, todo, o se pueda separar, las cosas de los niños, todo es súper importante y hay que centrarse y trabajar. Yo, por ejemplo, cuando empecé, claro, mi falta de conocimiento implicaba que yo a lo mejor no trabajara tan rápido como los demás. Entonces yo lo que hacía era quedarme un poco más. No te lo pagan, pero para mí era un tema de personal. O sea, yo me quedaba unas horas más y entonces trabajaba pues lo que no podía trabajar porque no era tan rápida como eran los demás. Pero eso es un tema personal. El que quiere lo hace y el que no, no lo hace. Pero bueno, es tiempo, es cuestión de tiempo y tranquilidad. Todos aprendemos, nadie es más listo ni más tonto, todos necesitamos un tiempo y todos aprendemos. No es tan complicado. Genial, pues Marta, muchísimas gracias por haber contado tu testimonio, tu experiencia, por haber dado tan buenos consejos y por demostrar que estudiando poquitas horas, 3 horitas al día, siendo constante durante muchos años y siguiendo un método profesional, que hay que cumplir las tres cosas, se pueden elevar bastante la puntuación y se puede conseguir una nota muy alta. Y yo estoy seguro que si tú hubieses seguido con la metodología, aunque no hubieras aumentado tu número de horas, hubieses seguido y seguido y seguido y seguido subiendo tus notas, ¿no? Obviamente lo ideal es estudiar muchas horas para tener un nivel alto en menos de un año o en un año, pero eso no todo el mundo Claro. lo puede hacer y se puede conseguir tener un nivel alto estudiando menos horas, con cargas familiares y con un trabajo complicado como era el tuyo. Así que muchísimas gracias por contar tu testimonio, por contar tu experiencia. Para las personas que queréis recibir más información de mi preparación, podéis escribirme al correo que os dejo en la descripción de este vídeo y también desde ahí podéis ver una lista de reproducción con otros testimonios que he ido haciendo con otras alumnas que, al igual que Marta, han conseguido su plaza siguiendo mi método de preparación. Marta, ¿quieres decir unas últimas palabras? Nada, gracias por todo, Dani. Animo a todos, se puede conseguir, estudiar, centrarse, seguir tu método y todo se puede conseguir. Si yo lo conseguí, se puede conseguir. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.